Hola a todos, estimados y estimadas estudiantes. Les habla su profesor de lenguaje, Claudio Fernández. Espero que estén muy bien junto a sus familias y seres queridos, y así también espero que hayan pasado unos lindos días de fiestas patrias. Esta semana, en quinto básico, nos corresponde nuestra clase de lenguaje y comunicación número 4 de la unidad número 2, leyendo, imaginando, contando y sintiendo. Esta es la clase final de la unidad número 2. Muy bien, nuestro objetivo de aprendizaje de esta semana es identificar las figuras literarias y el tipo de rima presentes en una canción. Y para eso, primero tenemos que recordar qué fue lo que estuvimos viendo la clase anterior. Y estuvimos reconociendo e interpretando el lenguaje figurado presente en un poema. Este poema tenía como título El sol quería bañarse. Y en nuestra guía aparecían las siguientes preguntas de comprensión lectora sobre el poema, ¿cierto? Muy bien, y la primera pregunta decía, explica el poema con tus propias palabras. Y este poema hablaba sobre cómo el sol se esconde cada noche para dar paso a la luna en el cielo. Muy bien, ¿qué momento del día describía este poema? La respuesta era el atardecer o la puesta de sol. ¿En qué momento del día está la luna cuando queda sola en el cielo, cierto? Y la respuesta para esta pregunta obviamente era la noche. ¿Qué características de la personalidad del sol se podían desprender del poema? Y estas eran que el sol era muy terco e impulsivo, ya que cuando la luna le decía que cuidado al lanzarse al agua, fue igualmente y se lanzó. Ahora, ¿qué emociones te producía el poema y por qué? Ejemplificando con algún verso que te haya producido ese sentimiento. En mi caso, me produjo tristeza y preocupación en algún momento. ¿Por qué? Porque la luna veía que se ahogaba el pobre sol. Y en este caso el cielo se oscureció. Por lo tanto me daba la sensación de tristeza. Muy bien, y porque se quedó la luna sola en el cielo, muy tranquila. La pregunta siguiente también hacía relación con identificar el lenguaje figurado que teníamos en el poema, ¿cierto? Y en este poema podíamos encontrar algunos versos donde encontrábamos este lenguaje figurado. Por ejemplo, aquí dice, le nublaba la razón. ¿A qué se referirá con nublar la razón? ¿Cierto? ¿Que aparecen nubes en nuestra cabeza? Claro que no, ¿cierto? Porque el lenguaje figurado significa que, en este caso, el sol no comprendía o no quería comprender lo que le estaba diciendo la luna. Por lo tanto, no estaba razonando. Y en este caso, por ejemplo, dice más fresco que una lechuga. Muy bien, no sé si se puede estar más fresco que una lechuga y sobre todo en el caso del sol. Por eso esto es como una exageración. Ya vamos a ver a qué figura literaria responde una exageración. Los contenidos del día de hoy, primero veremos las características del poema, que ya las vimos pero las vamos a recordar igualmente. Luego vamos a ver cuáles son los tipos de rima para poder identificarlos en un texto. Y finalmente veremos algunas figuras literarias que te servirán para poder identificarlas también en un poema. Cuando decimos un poema, siempre sabemos que en él se expresan sentimientos, ¿cierto? Pero ¿quién es el que expresa sentimientos en un poema? Tenemos en este caso al hablante lírico. Él es el que habla en un poema. Es distinto del escritor o el poeta. Muy bien. Por ejemplo, dentro de los elementos del género lírico, para poder ejemplificarlos, tenemos un hablante lírico que dijimos que no era igual que el autor, sino que es el que expresa todos los sentimientos en el poema relacionado con un objeto lírico. Por ejemplo, me imagino que conocen la canción de A mi burro le duele la cabeza, ¿cierto? En este caso, el hablante lírico no es igual al autor. Acá tenemos un autor anónimo. Esto quiere decir que no se sabe quién es el autor de esta canción. Sin embargo, podemos saber que el hablante lírico dice a mi burro, por lo tanto habla desde un yo, que está muy preocupado, ¿cierto? Porque a su burro le duele la cabeza y está enfermo, ¿cierto? Por lo tanto, se dirige hacia un objeto lírico, es decir, hacia la persona, ser, un objeto o situación que provocan los sentimientos en el poeta y hacia el que son expresados por quién, por el hablante lírico, es decir, en este caso de la canción que yo les decía, desde un yo
expresado a un objeto lírico, que en este caso vendría siendo este burrito que le duele la cabeza. ¿Y qué es el motivo lírico? Es el tema del cual trata la obra lírica, es decir, podemos identificarlo con un sentimiento predominante que expresa este hablante lírico con respecto a este objeto lírico que ya dijimos y ejemplificamos con respecto a la canción del burro que le duele la cabeza. Por ejemplo, puede ser preocupación, como el ejemplo de la canción, puede ser amor, si es que es un poema de amor, puede ser el engaño, la alegría, entre muchos otros sentimientos. Con respecto al género lírico, encontramos los siguientes tipos de textos tradicionales de este género. Tenemos primero el poema, que es una expresión artística que da belleza por medio de la palabra y el arte de hacer versos, muy comunes y como el que vimos la semana pasada. En Chile tenemos varios autores muy famosos y reconocidos como Gabriela Mistral o en este caso Nicanor Parra. Tenemos también otro tipo de texto lírico, la balada, que es una composición poética que se divide en estrofas iguales y que trata sobre sucesos melancólicos, es decir, tristes, de pasados legendarios y tradicionales, es decir, habla sobre leyendas y héroes. Aquí tenemos el ejemplo de Hua Mulan, donde ahora hace poquito se hizo una película de Disney, ¿cierto? Tenemos también las odas. En este caso las odas son poemas bastante largos que se dividen en estrofas, donde el hablante donde en este caso el hablante lírico dirige toda su inspiración a un objeto lírico. Tenemos odas muy famosas de un chileno, Pablo Neruda, que hizo por ejemplo odas a la cebolla, hizo una oda a la manzana también, y finalmente una de las formas más tradicionales que tenemos en el género lírico es la canción. La canción es una composición que se escribe también en versos como los anteriores, pero que en este caso también se canta y se acompaña con música. Tenemos canciones de amor, tenemos canciones religiosas, así como también tenemos canciones sobre la alegría y para las fiestas. ¿Cuáles son las partes de un poema? Ya lo dijimos. Lo primero que podemos ver en un poema, ¿cierto?, es el poema en sí. Muy bien. Ya dijimos que estaba formado por estrofas y versos. Vamos a ver cuáles son estos. Luego encontramos lo primero, que es el título del poema. A continuación encontramos al autor y luego podemos ir encontrando cada uno de los versos que corresponde a cada una de las líneas de un poema. Por lo tanto, aquí tenemos el primer verso, el segundo verso, el tercero y así sucesivamente. En este caso, al finalizar cada uno de los versos, podemos encontrar la rima, que es una coincidencia en el sonido final de los versos. Y cuando tenemos varios versos juntos, nosotros dijimos que esto se llamaba una estrofa, que es un conjunto de versos. ¿Qué es la rima? Nosotros decimos que la rima le da ritmo al poema y dijimos que esto se definía como la coincidencia de sonidos al final de cada verso. La rima se encuentra en la última sílaba acentuada de la palabra con que termina un verso. Ojo con la última sílaba acentuada. Existen los siguientes tipos de rima. Rima asonante, si la coincidencia es solamente de las vocales. Por ejemplo, eres como una nube, ¿cierto? En nube se carga la voz en nu. Por lo tanto, desde aquí hacia adelante tenemos que fijarnos en las vocales. Y aquí solamente coinciden las vocales en el caso de nube y lunes. En cambio, la rima consonante es la coincidencia total, es decir, que coinciden las consonantes y también las vocales. Por ejemplo, aquí en el caso de las palabras habilidad, donde carga la voz en la última sílaba, ¿cierto? Tenemos que con felicidad terminan de la misma forma. Por lo tanto, aquí tenemos rima consonante. Recuerda la diferencia entre estas dos. Ahora bien, las figuras literarias, que son la forma en que nosotros le damos recursos expresivos al poema, es decir, le damos más expresividad también al lenguaje. Muy bien, estas son. Primero tenemos la aliteración.
que tiene que ver con la repetición de uno o varios sonidos de palabras dentro de uno o de distintos versos. En este caso tenemos el viento y coinciden, por ejemplo, el sonido de la S, que se relaciona con el sonido del viento. Muy bien. Lo mismo en este caso. En cambio, la onomatopeya es la imitación de un sonido natural por medio de la escritura de este sonido. Por ejemplo, en los cómics se imita el sonido de los golpes en algunos casos. O por ejemplo, cuando decimos el tic-tac del reloj, se trata de imitar el sonido del reloj. Cuando hablamos de personificación, ojo con esto, con la palabra personificación, viene de persona, consiste en darle rasgos o características de humanos a objetos o animales que no son humanos. Por ejemplo, la tierra está llorando, vamos callando, que es un verso de Pablo Neruda. O se calzó las botas el señor reloj. Cuando hablamos de la hipérbole, estamos diciendo que la hipérbole es una exageración, muy bien, por parte del hablante lírico para poder destacar una idea importante. Recuerda donde vimos una exageración anteriormente. Por ejemplo, cuando decimos me morí de hambre esperándote. O cuando decimos que la micro iba tan llena que no cabía ni una aguja. Y muy bien, en la guía de esta semana, que tiene como título Vamos a rimar, tenemos nuestro objetivo de aprendizaje de esta semana, que era identificar las figuras literarias y el tipo de rima presentes en una canción. Muy bien, lo vamos a ver entonces en una canción. En la primera parte, en el inicio, debes completar este cuadro con los conceptos que nosotros vimos en la presentación de esta clase. Luego, te pido opinar en tu cuaderno, ¿estás a favor del uso de armas? Fundamentando tu respuesta sobre ese tema. Luego te pido escuchar la canción La Bala de Calle 13 en el siguiente enlace para que luego vayas respondiendo las siguientes preguntas a partir de la lectura también de la letra. Muy bien, tienes unas breves preguntas de comprensión lectora a partir de esta canción y aquí te estoy pidiendo que encuentres, por ejemplo, una personificación que está presente en este poema o canción, explicando en el cuaderno con qué finalidad se utiliza este recurso. Ahora, en el siguiente espacio debes escribir una comparación presente en el poema y escribir cuál es la relación entre los elementos que se están comparando al interior de esta canción. Aquí un pequeño recordatorio sobre lo que es una aliteración y yo te pido aquí en esta pregunta encontrar una aliteración presente en el poema. Finalmente te invito a autoevaluar tu aprendizaje a través de la siguiente tabla. Muy bien, asignándote 1, 2 o 3 puntos dependiendo de cómo te fue en cada uno de los aspectos más importantes de esta clase. Al final puedes sumar tu puntaje. Y en la actividad de autoaprendizaje de esta semana, te invito en tu texto de lenguaje en la página 100 y 101 a comprender el lenguaje figurado. Muy bien, esto lo vimos en la clase anterior, pero conviene recordarlo, ¿cierto? Las características del lenguaje poético y el siguiente esquema para poder recordar cómo ir reconociendo el lenguaje poético en un poema. Finalmente, autoevaluamos nuestro aprendizaje durante esta clase, explicando cómo te sentiste desarrollando la actividad, si es que te gustó o no te gustó la actividad. Muy bien, qué fue lo que te pareció más fácil y qué fue lo que te pareció más difícil y por qué. Y para esto, como te digo siempre, puedes fijarte en el tiempo que te demoraste para poder desarrollar toda la actividad, fijándote en cada una de las partes para ver qué fue lo que te demoraste más o qué fue lo que te demoraste menos y qué fue lo que te costó menos. Finalmente recuerda, escríbeme a mi correo electrónico frente a cualquier duda o consulta. Recuerda que tu texto escolar puedes descargarlo en el siguiente enlace si es que no lo tienes. Recuerda visitar la página web del colegio para que descargues tus actividades y los videos y así también vayas cargando tus actividades que te estamos pidiendo semana a semana para que nosotros, tus profesores, podamos ir corrigiéndolas. Y recuerda que también tenemos nuestro grupo de WhatsApp donde puedes escribirme, muy bien, ya sea al grupo o también por mensaje interno. Eso ha sido todo por esta clase.
Que estén muy bien, cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima.